Tú estás por escuchar este podcast. Mientras tanto, tu competencia ya está tomando decisiones con inteligencia artificial, ejecutándolas en la nube y blindándolas con ciberseguridad. La diferencia entre solo escuchar y disrumpir está en una sola decisión. Kio, made to disrupt. Infraestructura y tecnología en www.kio.tech. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. El día de hoy vamos a hablar de la Grokipedia y su universo. ¿Qué se trae Elon Musk? ¿Por qué se van en contra de la pobre Wikipedia? Vamos a hablar de eso y qué perversos intereses puede haber detrás de todo esto. También vamos a hablar del carbono a la química útil, un experimento y una nueva ciencia que está resultando muy interesante y con grandes perspectivas para la humanidad. Vamos a hablar de luz sanadora que tiene el potencial incluso de sanar el cáncer, eliminar células cancerosas sin dañar las sanas, algo que suena como un verdadero milagro. Y vamos a hablar del petróleo a la inteligencia artificial. MBS de Arabia Saudita tiene grandes planes para reinventar pues básicamente el país que le pertenece, porque eso es exactamente lo que es Arabia Saudita. Así que vamos a platicar de cómo está esa situación y pues mucho de IA, mucho de lo que está pasando con tecnología, de los robots que ya pueden ustedes ir comprando al más puro estilo de las mejores películas de ciencia ficción. Así que si usted se quiere enterar de todo eso y por qué no querría, pues quédese a escuchar este episodio de Tecnófagos, devoradores de tecnología, que inicia ahora. Kio presenta el podcast de Tecnófagos, una mesa de alta especialidad servida para ti en 3 tiempos. Acompaña a Ricardo Maza y Bernardo González, 2 especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Bien, pues ahí está ya dispuesto el menú, que si Elon Musk, que si los investigadores chinos convirtiendo el CO2 en materia prima bioplástica. Yo no sé qué es materia prima bioplástica, pero ahorita lo vamos a entender. De Arabia Saudita, de células cancerosas, en fin, de un montón de cosas. Pues esto es Tecnófagos, devoradores de tecnología, un podcast que hacemos con mucho cariño, varias personas. Por aquí anda el señor Mario Terrés, muy ocupado ahí operando su consola virtual, la real, operándonos a nosotros. En fin, hace lo que puede el señor Terrés para que esto suene más o menos decente. Por ahí en algún lugar también anda Dianita Álvarez, que produce este programa, este podcast que hacemos ya desde hace varios años con muchísimo cariño. Por ahí anda Anayansin Romero redactando las notas. Y bueno, pues de este lado, a ese sí que lo veo, lo tengo aquí en mi pantalla y ustedes lo tienen en vivo y a todo color con todos sus conocimientos y ganas de compartirlos. Mi querido amigo, el experto en tecnología, en inteligencia artificial y algunas cosas que todavía nos inventan, Bernie González. ¿Cómo estás, mi querido Bernie? Pues muy contento, Rick. Otra semana más de tener la dicha de poder platicar contigo de todos estos temas que tanto nos apasionan a ti y a mí, y sobre todo de poderlos compartir con toda la gente que amablemente nos escucha, ya más de 2,000 personas. Y pues como decías, esta semana, para no variarle, pues sigue habiendo muchísimo de qué hablar alrededor de la tecnología. Creo que la nota que nos sorprendió a todos, o tal vez ya ni nos sorprende, pero sin lugar a duda es un acontecimiento histórico, esta evaluación de Nvidia que llegó a los 5 trillones de dólares. 5 trillones de dólares. ¿Qué es eso, Bernie? O sea, ¿cuántos países te puedes comprar con 5 trillones de dólares? Y 2 Méxicos y medio, por lo menos. En cuanto a GDP, ¿verdad? Sí. En cuanto a Producto Interno Bruto, sí, correcto. Y seguramente muchísimos otros países, porque pues México está ahí, no me sé el lugar exacto en este momento, pero debe estar entre el 10 y el 15 como economía de las más grandes del mundo. Entonces es una cantidad bárbara de dinero y pese a las especulaciones. Apple también alcanzó ya 4 trillones, ¿no? O sea, pues fíjate que yo siempre he tenido una teoría. Yo no soy economista, lo advierto, pero yo siempre he comentado que la economía, como yo la entiendo al menos, pues es un concepto de intercambio de valor donde para que exista tiene que estar creciendo, ¿no? Incluso, correcto. Si lo entiendo correctamente, cuando dicen que una economía está decreciendo, lo que en realidad quieren decir es que la tasa a la que está creciendo se está desacelerando, pero sigue creciendo, ¿no? Porque si no,
la economía no tendría sentido si no hubiera intercambio de valor, ¿no? Como yo lo entiendo. Entonces, no solamente es que Nvidia se despegó del resto del mundo y ahora vale 5 trillones ella solita. No, sino que pues muchas empresas de muchas industrias, pero en este momento la industria de la tecnología es una de las más relevantes a nivel global. Se está valorando muchísimo, ¿no? Google ya vale lo más como 3.2 trillones de dólares. Correcto. Sí. Otra vez Tesla está en el 1.5. Netflix no le fue muy bien le fue muy bien los resultados, pero tenía un problema ahí, me parece que con Brasil particularmente, que le cobraron no sé si unos impuestos o algo, sí, y eso como que no lo vio bien en el mercado, pero bueno, ronda los 450 mil millones de dólares. Amazon también subió con buenos resultados. En fin, todas las empresas, Microsoft ya había llegado también a los 4 trillones de dólares y por ahí los ronda. Entonces, pareciera que si las cosas continúan como van hasta ahora, los últimos 3 años, pues se van a cumplir esas predicciones de las que hablábamos, de que la tecnología va a jalar a las economías, precisamente ese Producto Interno Bruto del que hablas, a nivel global. Es muy probable que se duplique o se triplique en los siguientes 5 o 10 años, ¿no? Pero bueno, esa es la nota de Nvidia. Y OpenAI pues no se podía quedar atrás y está avisando o anunciando de alguna manera o muchas notas de especulación alrededor de la empresa de que va a ser una oferta pública, ¿no? Va a ser su salida a bolsa. El famoso IPO con el que tanto sueñan las startups, ¿no? Exactamente. Entonces, es muy factible que si sale... leí varias notas y creo que sería más o menos a finales del 2026 o principios del 2027. Por ahí es cuando podría salir a bolsa y seguramente saldrá con una valuación arriba del $1 trillón, lo cual también va a ser un acontecimiento histórico porque al menos yo no tengo noción o recuerdo de alguna empresa que se haya evaluado en ese monto para salir a la bolsa, pública, ¿no? Inicial, sobre todo al salir a mercado, ¿no? O sea, pues ¿cuánto van a valer las acciones, caray? O sea, sí, absolutamente. Sí, espectacular. Y la última de esta entradita antes de empezar con nuestros platillos de tecnófagos, pues una que tú me compartiste acerca de este robot Neo. Sí, están padrísimos. Que es de toda esta categoría de robots humanoides, es la primera empresa que anuncia una preventa y que ya lo puedes adquirir de manera comercial. Si a alguien le sobran $20,000 y se quiere comprar uno de estos gadgets para su casa, para que este robot les ayude con las tareas domésticas, me parece, según la nota que tú me mandaste, que ya se pueden hacer pre-orders, ¿no? De este robot. Además de $200, ¿no? Parece burla porque si el robot cuesta efectivamente 20,000, pero con $200 ya apartas tu robotito y ya te lo van a entregar. Los deployments empiezan en el próximo año, que ya está a la vuelta de la esquina. Así que en el 2026 ya empezarán a distribuir estos robots que, como dices, pues se ven muy versátiles, muy pues enfocados a tareas domésticas. Toda una robotina ahí muy, pues híjole, sí está muy del futuro, pero pues es el futuro que queríamos, ¿no? Pues sí, y tal vez es, digamos, la parte temprana de esta categoría de productos, este tipo de robots. Yo siempre me gusta hacer analogías. O sea, se me figura que el momento es como en 1980, 81, cuando a lo mejor alguien se gastaba $3,000, $4,000, que era una fortuna en esa época, para comprarte una PC, ¿no? En tu casa. Las computadoras estaban en los centros de datos y eran mainframes, ese tipo de cosas. No existía el concepto de una computadora personal. Y quien tenía el dinero y las ganas de comprársela y la ponía allí en su casa en el escritorio, pues había muy poco software, podías hacer una que otra cosa y pues los amigos y los vecinos lo veían como algo muy extraño, ¿no? Pero al cabo de los años, pues esto fue bajando de precio, se fue popularizando, nació toda una industria, el software y todas las aplicaciones y todas las ventajas que ha traído la computación electrónica moderna. Y hoy en día pues la traemos en los bolsillos prácticamente todas las personas de este planeta, y no podemos vivir sin esta computadora. Nunca la pagamos y ahí perdemos o invertimos el tiempo, depende de lo que estés haciendo. Y me parece que con esto de los robots, al menos esta categoría de humanoides, algo similar va a suceder, ¿no? Ahorita se ve como una excentricidad que alguien se gaste esta cantidad de dinero.
seguramente te va a estorbar más en tu casa que lo que va a ser útil al principio. Pero va a ser un gran conversation piece para tener ahí con tus invitados, ¿no? Claro, por supuesto. Y creo que se va a evolucionar muy rápido. Lo que hemos visto en los últimos 2-3 años en esta categoría es realmente sorprendente. Lo que pasa es que también te empiezas a acostumbrar y pierdes ya la capacidad de asombro, me parece. Ya ves tantos videos y tantos anuncios nuevos que se te hace ya como trivial, normal. Pero la verdad es que si lo reflexionas un poquito a fondo, pues es una gran hazaña tener estas máquinas que hagan lo que hacen y sobre todo las interfaces que hablas como si estuvieras hablando con otra persona, ¿no? Sí. Ahorita me hiciste pensar que justo, a ver, los que por su edad, nuestra edad, etcétera, puedan recordar. O sea, yo recuerdo haber ido a Epcot Center, quizá por primera vez, seguramente eran los años 80, y ver pues estos animatronics que tenían estos robotitos los modelos y pues no sé cómo llamarlos, estas presentaciones que hacían con robots que te hablaban del hogar del futuro, los que estaban justo adentro de esta pelota de golf tan icónica de Epcot. Pues había ahí una expo de lo que ellos visionaban como el futuro, y en el hogar del futuro pues había ya estos robots humanoides atendiendo el hogar y tal. Pues vaya, o sea, pues con unas cuantas décadas de desfase, pero ahí vamos, ¿no? O sea, ya pronto llegaremos a los coches voladores. Absolutamente. Pues muy interesante. A ver, pues hay muchísimo material de qué hablar hoy, Bernie, así que pues vamos a entrar en materia, y si te parece, pues vamos con nuestra primera nota, no sin antes recordarle a la gente. Por ahí mencionaste que pues ahí hay 2,000 personas en nuestra comunidad. Esa comunidad a la que aludía Bernie es la de Telegram, es nuestra red social de elección aquí en Tecnófagos. Descarguen la aplicación, obviamente es gratuita y funciona pues básicamente igual que WhatsApp. Nada más que ahí buscan esa comunidad de tecnófagos, y ahí hay un montón de gente compartiendo información. Súmense y ahí podremos platicar. También mándenos un correo electrónico si gustan a tecnófagos@kio.tech. Y pues me parece que eso es todo lo que tenemos en avisos parroquiales. Vamos a nuestra primera nota de hoy. Entonces hablemos de Grokipedia, Bernie. Vamos a ver de qué trata este tema. La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento. Qué interesante, pues xAI, le hace la empresa de inteligencia artificial de Elon Musk, le hace Elon Musk himself, acaba de lanzar su nuevo servicio Grokipedia, el muy creativo nombre con el que presentan una alternativa de código abierto de Wikipedia. Esto, para variar, Bernie, es una movida que tiene más que ver con politiquerías que otra cosa. Porque, a ver, pues Grokipedia es una alternativa a Wikipedia, visto de forma muy fría y objetiva. Pero ya tiene, digo, aquí por ejemplo habíamos puesto 885,279 artículos. Hoy en la mañana que volví a leer de ello, ya hablan de más de 900,000. Seguramente para ahorita, para cuando ustedes escuchen esto, ya serán millones y cacho. Wikipedia, por su parte, pues tiene más de 7 millones de artículos tan solo en inglés. Pero el por qué se lanza esta Grokipedia. Porque Elon Musk dice que Wikipedia está muy cargada a la izquierda, digamos. Le parece que el contenido de Wikipedia es muy progresista, muy woke. Una palabra que él utiliza como un insulto. Y bueno, pues dice, hace falta contrarrestar esto, hay que mantenernos apegados a los hechos, y pues entonces lanza su propia versión, esta Grokipedia. Muy interesante ver los contenidos de Grokipedia porque pues aparentemente ahí entonces... ahí también hay un sesgo mucho más republicano, como... Podríamos pensar que Elon Musk entiende el ser republicano en Estados Unidos. No sé, Bernie, o sea, está muy chistoso. Un poco lo que me ha hecho pensar esto, más allá de que, insisto, esto es una movida más política que otra cosa, lo que me ha hecho pensar esto es si verdaderamente es posible tener un archivo enciclopédico que no tenga un sesgo hacia uno u otro lado, porque pues digo, es imposible separar esto de los autores. Y si yo escribo un artículo de la Segunda Guerra Mundial,
Pues digo, lo tengo que escribir desde alguna perspectiva, ¿no? Es imposible tener total objetividad. Entonces, quien lo lea va a decir, pues este cuate estaba del lado de los aliados o estaba del lado de los nazis. Yo qué sé, pero mi punto es sí. ¿Dónde podrías encontrar algo que no fuera totalmente subjetivo? Pues es parte de la condición humana. Pero el chiste es que ahí está esta Grokipedia que dice ser... partir o dejar de lado estos sesgos de Wikipedia, que los llama sesgos ideológicos sistémicos, particularmente una inclinación hacia la izquierda en la cobertura de figuras y temas políticos. No sé qué opinión te merece este nuevo venture que lanza mi querido Elon Musk. Pues mira, cuando mencionas el nombre de Elon Musk, eso hace una diferencia de todo lo que podrías pensar del servicio de una enciclopedia hecha con colaboración humana, ¿no? Ahí ya Correcto. Entra toda la distorsión y el sesgo, pues simplemente por quién es Elon Musk. Seguramente yo creo que es una de las figuras más controversiales que existen vivas actualmente. Tendrá su genialidad tecnológica, su genialidad como empresario para hacer dinero. Sin duda. Un gran visionario en muchas cosas, que puede ser muy positivo, pero muy desafortunadamente pues también tiene unas características. Tiene lo suyito. Tiene lo suyito, que es un personaje muy complejo de leer y de entender. Y muy controversial porque él se queja de los sesgos y él en sí mismo es un sesgo, ¿no? Y como lo acabas tú de explicar, cuando alguien, quien sea, se pone a escribir de algún tema y más, si estás hablando de acontecimientos históricos que ya no son vigentes, pues por supuesto que en sí mismo hay un sesgo. Depende de qué información consultes. Correcto. Depende de cuáles sean tus fuentes, cómo las valides. Y al menos en el lado humano, pues precisamente esa es la labor o el oficio de escribir. Le vas a poner una perspectiva, quieras o no, de acuerdo a tu condición, ¿no? Lo que estudiaste, tus experiencias. Pues por un lado tenemos que entender que Wikipedia, nos guste o no, pues es una evolución, al menos como medio, sobre lo que existía antes, ¿no? Tener estos tomos en papel, o incluso el esfuerzo que hizo muy bien Microsoft con los CD-ROMs y todo esto que tenía con Encarta. Con Encarta. Pues fue otro paso en la evolución. Pero ahora, conectado a Internet y sobre todo con la colaboración de mucha gente, pues me parece algo positivo. Ahora, por supuesto que puede haber sesgos, puede haber manipulación. Uno nunca sabe qué intereses puede haber dentro de la organización Wikipedia. No recuerdo ahorita quién es el nombre. Algunas veces he donado cuando hacen estas campañas. Yo también. Es Wikimedia Commons, una cosa algo así. Se llama Sí. Entonces digo, pero evidentemente hay una organización y tendrá sus intereses como todas las cosas en la vida, ¿no? Ahora, lo que a mí me parece más interesante es pensar por qué Elon Musk se mete a ese negocio que pareciera que no tiene nada que ver o que es demasiado pequeño, al menos comparado con la envergadura de los otros proyectos que trae. Por ejemplo, hablar de SpaceX. Dicho sea de paso, Wikipedia nunca ha sido negocio para nadie, ¿no? O sea, Correcto. Todos los que leemos Wikipedia, pues periódicamente recibimos el sablazo que nos dan por ahí su fundador, que te pone una extensiva y sentida carta al principio diciéndote, oye, esto se mantiene de tus donativos y Que bueno, ya que te interrumpí, perdón, rapidísimo, un buen amigo mío, líder mío, el querido Jorge Shahin, que no sé si escuche esto, pero pues ojalá que lo escuche porque le gustan los temas de tecnología y le sabe mucho. Hace muchos años me dijo una frase que no sé si era de él, pero me encantaba, que era que decía, si te hubieran dicho en un determinado momento, ¿a quién le apuestas? A Encarta, una enciclopedia copiada por Microsoft con todos los recursos del mundo, estructurada, pues como han sido todas las enciclopedias desde los enciclopedistas franceses, desde Diderot y compañía, o a Wikipedia, un proyecto hecho a lo wiki, ¿no? O sea, todo el mundo le puede meter mano, todo el mundo lo puede pues editar, mover, censurar, cambiar.
en 10 años, ¿quién crees que va a ser el prevaleciente? Pues creo que cualquiera en su sano juicio hubiera dicho, oye, pues Encarta, ¿no? Y de pronto Encarta desaparece como unidad de negocio por completo y Wikipedia pues ahí sigue, ¿no? Luchando y lanzando sus cartas y sus convocatorias y sus campañas, pero ahí sigue. Y entonces por eso me cayó gordo este tema de Grokipedia, porque como que dices, oye, Wikipedia es de las pocas cosas buenas que tiene la humanidad, ¿no? No, déjala en paz. Perdón, sí. Nada más quería acotar esto. No, absolutamente. Ese comentario ya recuerdo que lo hemos tocado y pues sí, si tú explicas hace 25 años el que algo se va a mantener solo, sin ninguna paga, con gente que bajo su buena voluntad escriba cosas pues validadas, verificadas, etcétera, pues la probabilidad es cero, ¿no? Nadie lo hubiera creído. Nadie. Pero el punto interesante, fíjate, yo le di una buena pensada y luego me puse ahí a rebotar ideas con ChatGPT y Gemini. Y ahora estoy haciendo eso en vez de prompts. Ahora me pongo a platicar con estas herramientas. Sí, hago un intercambio de ideas y a veces salen puras tonterías, pero a veces sí hay una plática un poco constructiva o algo que tiene un poco más de coherencia. Correcto. Y fíjate que a lo mejor el punto interesante de lo que está viendo Elon Musk, que al resto de las personas pues nos cuesta mucho trabajo verlo, es que justo en este momento la generación no voy a decir el conocimiento, la generación de la información, yo creo que estamos ahí. En la generación de la información es muy probable que la vayan a acaparar estas herramientas, los famosos LLMs, ¿no? Por muchas razones. Porque es muy práctico, es muy rápido, es muy versátil y también es como lo de hoy y es parte de la evolución social y tecnológica que a veces tenemos las personas, ¿no? Sí. Entonces, si estas herramientas se encargan de generar la información que están entregando a las personas y una enciclopedia, su fin primordial es recabar ese cúmulo de conocimiento y presentárselo a las personas, pues es probable que estas herramientas tomen ese mercado, ¿no? De alguna manera, ¿no? A lo mejor una muy boba y simple es, oye, pues van a ir a leer de Wikipedia y te van a presentar la información ChatGPT y compañía, ¿no? Pero tal vez el siguiente paso evolutivo es que es muy probable que estas mismas herramientas comiencen a generar nueva información o incluso a generar conocimiento. Esta semana, en una entrevista a Sam Altman, dice que están trabajando en un chat que se dedica a hacer investigación científica. Lo están probando internamente con algunos institutos y ellos creen que en 2028 van a lanzar al mercado un investigador científico que es una de estas herramientas. Y al paso evolutivo al que vamos de toda esta tecnología, pues en este momento, a finales del 2025, no es descabellado pensar que van a superar a un investigador humano claro. Simplemente por el acceso que tienen a la información. Entonces, con eso en mente, tal vez lo que está viendo Elon Musk es que esta fuente de conocimiento en Internet, digamos, abierta, objetiva, que se supone que nadie la está manipulando, pues él, como todas las cosas que anuncia, dice, oye, pues yo por hacerle un beneficio a la humanidad, se la voy a entregar a una herramienta para que no tenga sesgos y todos nos portemos muy bien. Pero pues se te olvida de repente que el dueño de la herramienta de inteligencia artificial pues es el mismo, ¿no? Claro. Y luego, con que conozcas un poquito de la vida pública de Elon Musk de los últimos años, pues te genera mucha desconfianza porque tiene unas ideas muy radicales y aparte le gusta que todo mundo piense como piensa él, ¿no? Claro. Y los que no encajan, los comienza a atacar y, en fin, de objetivo no tiene nada. Entonces, exactamente. No sé, estoy especulando, pero tal vez suceda algo como lo que sucedió con Twitter, ¿no? Nadie entendíamos por qué se estaba gastando $44,000 millones en una red social que, pues sí era un negocio, sí tenía cierta rentabilidad, pero pues no había crecido, muy complicado, aparentemente no tenía ningún otro interés, y luego se metió y hizo un zafarrancho allá adentro. Todo el mundo especulaba que la iba a quebrar y empezaron a salir otras herramientas. El propio Jack Dorsey se fue a hacer una competencia más o menos de su ex empresa que no jaló para nada. Sí. Salió Mastodon y luego el propio Donald Trump también hizo su iniciativa de una red social y mucha gente, ¿no?
Y de repente, sin que nadie nos diéramos cuenta, pues vienen las elecciones presidenciales de Estados Unidos y vuelve a aparecer Donald Trump. Y así como de la nada, de repente pareciera que Elon Musk es un fanático del Partido Republicano y de Donald Trump. Y bueno, ya no voy a repetir la historia que todos no sabemos, pero cuando ya ves lo que pasó, pues es muy claro el papel que jugó Twitter, ¿no? Fundamental. Claro. ¿no? Fundamental. Y habrá quien cree que Elon Musk es un tonto y lo que tú quieras, pero yo creo que de tonto no tiene un pelo. Y esto yo creo que sí lo tenía, pues por lo menos visionado, ¿no? Dijo, oye, ahí hay una herramienta muy potente, global, de comunicación, de propaganda, y para este fin que acabo de describir, pues puede ser muy útil si tú la controlas, ¿no? Y parece que así lo hizo y parece que le salió muy bien, ¿no? Hasta que se peleó con Donald Trump, que quién sabe por qué se peleó y si sí se peleó, y ya veremos en los siguientes capítulos, los próximos años. A lo mejor es parte de todo esto que este señor tiene la capacidad de visionar que nosotros no la tenemos, ¿no? Justo lo que te iba a decir. Yo creo que Elon Musk es una persona que siempre está jugando ajedrez y siempre hace las cosas pensando en las siguientes 6, 7, 20 jugadas, que como todo ajedrecista, pues se puede equivocar y decir, bueno, no pasó lo que yo creí que iba a pasar, pero sí nunca está actuando, aunque pareciera, nunca está actuando de capricho, de las entrañas, ¿no? O sea, siempre hay un fin último, siempre hay un endgame, ¿no? Siempre hay hago esto porque va a pasar esto y esto, y no suena nada descabellado, y yo creo que es muy buena tu interpretación de que él está viendo que esto es lo que va a entrenar o que va a generar el conocimiento que va a entrenar a los algoritmos, pues bueno, y pues tú dime si no va a haber poder dentro de eso, ¿no? O sea, controlar cómo van a contestar y cómo te van a narrar la Segunda Guerra Mundial los algoritmos, los LLMs del futuro cercano. Entonces, pues sí. Ahorita me hiciste acordar que ya lo he comentado en algún episodio de Tecnófagos, por ahí de 2014, si no estoy equivocado. Tesla donó un centenar o más de patentes a la industria automotriz. Dijo, oigan, me acuerdo perfecto porque leí el artículo. Decía así, Elon Musk cree que si solo Tesla es la única empresa de coches eléctricos, pues la industria automotriz va a tardar muchas décadas en transformar los motores de combustión interna, bla, bla, bla. Por eso el buen corazón de Elon Musk dona todas estas patentes a cualquier empresa de la industria automotriz, ¿no? Y 10, 12 años después, pues muchas de esas patentes tenían que ver con las estaciones de recarga. Claro. Tesla se dedicó a instalar por todo el mundo hasta que alguien de repente hizo un análisis y dijo, oigan, este señor en realidad donó esas patentes para que el resto de la industria se subiera al estándar de los cargadores de Tesla. Claro. Y entonces viera él el negocio. Y claro, cuando te cuentan, es como cuando ves la película del asesino, ¿no? Ya que viste el final y sabes quién es el asesino, todo es evidente y dices, claro, pues sí, era obvio que era ese el asesino. Pues este señor tiene esa capacidad de visionar adelante, como tú bien lo dices, 10, 15 jugadas adelante en el ajedrez. Y al menos esta nota de Grokipedia no creo que sea un disparate que se aventó al aire de querer indexar los documentos, que by the way se los está fusilando de Wikipedia, sino tendrá algún interés que veremos en los próximos 2-3 años de por qué demonios se metió a la enciclopedia del mundo, ¿no? Siempre es muy interesante tratar de entender qué está pasando en la mente de Elon Musk. Muy bien, pues vamos a lo que sigue. Vamos a hablar de carbono a química útil. Vamos con cosas más productivas y ecológicas que ayuden al mundo. El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana. Pues vaya que sí, Bernie, esto está bien interesante. A ver, ahí les va el contexto de lo que en el intro yo catalogaba como nada lejano de la magia, de verdad. Un equipo de científicos en China ha logrado lo que hasta hace poco parecía ciencia ficción: transformar el dióxido de carbono, lo que exhalamos disuelto en el mar, en un precursor de plástico biodegradable. Es un avance tecnológico que está liderado por Yao Xiang, del Instituto de Tecnología Avanzada de Shenzhen, y Xia Xuan, de la Universidad de Ciencia Electrónica y Tecnológica de China. Y no es un experimento de laboratorio aislado, es un sistema completo operativo que captura CO2 marino, debo aclarar, y lo convierte paso a paso en un producto químico útil.
Entonces, el corazón de esta innovación es la combinación, una combinación inteligente de electroquímica y fermentación microbiana. El sistema funciona en varias etapas hasta reducir el CO2 a ácido fórmico. Además, un tipo de bacteria marina, el Vibrio natriegens, modificada genéticamente, fermenta el ácido fórmico ya mencionado para producir ácido succínico, del que ya hemos hablado en alguna ocasión, que es un componente clave en la fabricación de plásticos biodegradables como el PVS, como el polibutileno succinato. Más allá del PVS, este sistema puede adaptarse fácilmente para producir otros productos químicos industriales de alto valor, como ácido láctico, alanina, en fin, muchos otros. Esta flexibilidad convierte al reactor en una plataforma versátil con potencial para escalar y diversificarse, qué mal estoy pronunciando el día de hoy, disculpen, según la demanda del mercado. No se trata solo de producir menos plástico contaminante, se trata de repensar el carbono, no como entenderlo como un residuo, sino como un recurso. Y esto es bien interesante porque al transformar el CO2 oceánico en materiales útiles, pues entonces esta tecnología propone totalmente un cambio de paradigma, Bernie. Ya no es capturar y almacenar carbono, sino reciclarlo activamente en una economía circular. Me parece pues justo un cambio de paradigma que puede presentar aplicaciones e implicaciones extraordinarias. Sí, una nota de estas que nos gustan porque uno aprende muchísimo. Sí, fíjate que lo primero que me pregunté al leer la nota fue, yo erróneamente tenía la idea de que el carbono estaba en la atmósfera, ¿no? Y entonces dije, ¿cómo que dióxido de carbono en el mar? En el mar. Me metí a buscar con estas herramientas ahora de inteligencia artificial, que es muy fácil. Y resulta que el océano funciona como un pulmón de la atmósfera del planeta, porque una gran parte del dióxido de carbono que efectivamente está en la atmósfera de manera natural y en las últimas décadas, pues en concentraciones mucho mayores, derivado de toda esta contaminación que hemos producido por toda la industrialización de las últimas décadas, que el océano, el agua, lo empieza a absorber, ¿no? Y ese es un proceso natural de filtrado. Pero cuando es demasiado, le cambia la acidez al océano. La acidez es el pH que debe de tener. Y entonces pH, eso empieza a afectar pues al plancton, a los corales. Y pues ya te imaginarás toda la cadena de biodiversidad marina. Que dicho sea de paso, la afecta muchísimo, sí. Dicho sea de paso, es la principal fuente de oxígeno de este planeta, ¿no? O sea, eso es algo que ni siquiera lo entendíamos muy bien. Ahorita que decías esto del CO2, me acordaba de estos estudios que ya tienen varios años, varias décadas, pues, pero muchísimos años los seres humanos creíamos que el oxígeno que respiramos tú y yo provenía primordialmente de los árboles. Y si bien es cierto que hay una parte importante de ello, en realidad la mayor parte del oxígeno que respiramos y que necesitamos es indispensable para vivir proviene del océano, justo de ese plancton y de esa vida marina, que esa es la que emana el oxígeno, ¿no? Y entonces ahí es en donde ocurre el verdadero ciclo de transformar el oxígeno en dióxido de carbono y etcétera, ¿no? En todos estos diferentes compuestos. Exacto. Y bueno, como estas notas, al menos tú y yo no estamos tan familiarizados con los términos tan técnicos, pues empiezas a encontrar estas palabras que yo siempre hago la analogía de que la gente que nos escucha hablar de cosas técnicas y no es técnica, pues se queda igual que nosotros aquí leyendo todos estos, por ejemplo, el ácido carbónico, ¿no? Yo dije, oye, ¿y qué es el ácido carbónico? Pues resulta que cuando se mezcla el dióxido de carbono en el agua, se produce ácido carbónico, y lo que nos acabas de explicar es que ese ácido se puede convertir en otro que se llama fórmico. Y ese ácido fórmico es el que se utiliza como materia prima para estos plásticos biodegradables o un sinnúmero de materiales que pueden ayudar no solamente a eliminar el dióxido de carbono del océano, sino que pueden reducir los contaminantes que se utilicen para otras cuestiones, ¿no? Y como soy muy curioso, pues también dije, ¿qué diablos es el ácido fórmico? Y es muy chistoso porque resulta que la palabra fórmico viene del latín fórmica, que significa hormiga. Sí, y las hormigas rojas producen ácido fórmico, ¿no? En realidad las hormigas no tienen nada que ver con el océano ni con la nota de esto del dióxido de carbono, pero es una materia prima para todos estos nuevos elementos que se van a generar y que van a ayudar a reducir la contaminación tanto de los océanos con este dióxido de carbono como los productos que se tienen que generar, principalmente plásticos, que sean mucho más amigables con el medio ambiente y que sean
totalmente biodegradables, ¿no? Entonces, es una buena nota. No todo es tan negativo con toda esta aceleración tecnológica industrial que estamos viviendo. De repente la propia tecnología y toda esta investigación ayudan a mitigar todos estos efectos negativos que tenemos en el planeta. Creo que algo bien dices, ¿no? O sea, no somos para nada expertos en ello. Nos gusta curiosear, eso sí. Y algo que hemos aprendido en este tiempo que hacemos Tecnófagos es esta relación tan difícil de amor-odio, déjame llamarla así, que los humanos tenemos con los plásticos, se ha tenido que reentender y replantear muchas veces, y esto es parte de ello, ¿no? O sea, por ahí hemos en alguna ocasión platicado de tecnologías que se han desarrollado de pues, algunos vidas microbióticas que sean plasticófagas, pues, que devoren el plástico y lo regresen al medio ambiente, porque, bueno, pues resulta que necesitamos los plásticos, la vida humana ha recaído tremendamente en el plástico. Es uno de los elementos más importantes que hoy utilizamos. Me regreso una vez más a uno de los libros de referencia que usamos mucho en este libro, en este podcast, perdón, que How the World Really Runs, cómo realmente se opera el mundo, cómo realmente ocurre el mundo, en donde pues se habla mucho de nuestra relación con el amoníaco, con los compuestos químicos que realmente han construido el mundo moderno, y pues obviamente de ahí derivan los plásticos, ¿no? Entonces, ahora, pues esto me hace pensar un poco en lo mismo. Necesitamos encontrar nuevas formas de disponer de los plásticos que desechamos, pero por supuesto también necesitamos nuevas formas de entender cómo generamos plásticos que, como bien dices, sean más amigables con el medio ambiente, porque sí, la verdad es que esta dependencia de los plásticos, pues sí nos ha creado un gran problema ecológico, y apenas ahorita estamos empezando a tratar de detenerlo o mitigarlo, ¿no? Entonces, vamos un poquito tarde, pero bueno, pues ojalá que eso nos permita encontrar buenas y rápidas soluciones. Exacto, bueno, el libro que dices es el de How the World Really Works, cómo realmente funciona el mundo, y es la ciencia detrás de cómo fue que llegamos hasta acá, ¿no? Exactamente, un libro Me acuerdo que habías comentado eso del amoníaco, ¿no? El amoníaco, pues casi nadie está familiarizado con eso, y se utiliza para un sinnúmero de aplicaciones en la industria, ¿no? En muchas industrias. Pues es que este libro justo lo pone como uno de los pilares de las economías y de las sociedades modernas. Yo nunca me había detenido a pensar en el amoníaco, y bueno, los otros que pone pues hacen mucho sentido, el concreto, el acero, etcétera. Ni hablar, o sea, pero el amoníaco nunca había pensado que fuera tan importante, y sin embargo pues es importantísimo como fertilizante, como precursor de muchos procesos químicos, incluyendo pues justo el tema de los plásticos. Sí, pues muy interesante. Vamos a hablar de otro tema también muy inspirador, Bernie, que es el tema del cáncer y posibles ayudas, curas y pues terapias muy importantes en este tema de luz sanadora, que es nuestro tercer tema del día de hoy. Vamos, esta nota me encantó. Sí, de verdad que está padrísimo esto. Es una combinación de tecnología LED y nanoláminas de óxido de estaño. Y a través de estas cosas tan sofisticadas, pues investigadores crearon una terapia fototérmica, o sea que utiliza la luz como terapia, digamos, que elimina células cancerosas con calor localizado, y sin dejar el tejido sano. Entonces, sin dañar el tejido sano, perdóname, le leí muy mal. Es que estaba pensando, o sea, terapia fototérmica, estamos hablando de utilizar temperatura y luz para eliminar células cancerosas, entonces con este calor localizado que permite mantener el tejido sano intacto. Eso es un sueño para todos los que han pasado por una terapia de las tradicionales, déjame decirlo así, una quimioterapia para aliviar el cáncer, que pues la quimioterapia pues arrasa con todo, ¿no? Entonces por eso son tan debilitantes y algunas veces incluso pues hasta
trágicas porque justo por eso le estás poniendo un veneno al cuerpo que sí arrasa con el cáncer, pero de paso pues también con todo lo demás que se encuentra. Y en este caso pues podríamos estar hablando de algo mucho más sofisticado. Esto es un equipo integrado por científicos de la Universidad de Texas en Austin y la Universidad de Oporto. Desarrolló primero un material capaz de convertir la luz infrarroja cercana, la NIR, la famosa Near Infrared Light, en calor de manera más eficiente, económica y segura. Y bueno, el proceso propuesto por los investigadores consiste en una especie de oxidación controlada, de una cosa que se llama SNS2, que es un material en forma de láminas que puede exfoliarse fácilmente gracias a sus enlaces débiles entre capas. Entonces, lo que yo decía al principio, la terapia fototérmica, pues entonces consiste en calentar células cancerosas mediante agentes que absorben la luz infrarroja y la transforman en calor, destruyen los tejidos tumorales sin dañar los tejidos sanos circundantes. ¡Qué extraordinario! Los investigadores proponen que estas nanoláminas de SNOX podrían mejorar este tipo de tratamientos al ofrecer una mayor eficiencia térmica, biocompatibilidad potencial y fabricación accesible. Los resultados con células cancerosas al aplicar esta tecnología hasta ahora han sido muy esperanzadores. La universidad informó que tan solo 30 minutos de exposición, este método eliminó hasta el 92% de las células de cáncer de piel y el 50% de las células de cáncer colorectal, que es tan agresivo y tan difícil de tratar. Entonces, bueno, pues aquí obviamente se requieren muchos más estudios biológicos, clínicos, etcétera, todas estas cosas, Bernie, pero pues un avance que es posible diseñar materiales inteligentes y estaríamos entonces hablando literalmente de la medicina del futuro hoy. Me parece extraordinario. Sí, fíjate que me dan mucha curiosidad porque yo no domino absolutamente nada de esos temas. Y ahorita que mencionaste todas esas palabras que al menos para mí no son tan familiares. Tantas esdrújulas. Exacto, muchas palabras esdrújulas. No, pero cuando hablas de nanoláminas, pues yo me imagino un pedazo de material de algo, como su nombre lo dice, como una lámina, pues extremadamente delgada. Y le pregunté a ChatGPT, oye, ¿qué son las nanoláminas? Y las ponen encima de la piel y una lámpara o cómo funciona esto. Y no exactamente es así, ¿no? En realidad, estas nanoláminas tienen unos cuantos átomos de espesor. Entonces, en realidad son unas partículas pues microscópicas que no se ven. Y por lo que saqué de información, la mayoría de las aplicaciones ahorita en esta fase experimental pues se tienen que colocar en un gel o en un líquido que depende de dónde quieras combatir esas células cancerígenas. Lo vas a inyectar de manera intramuscular en la zona afectada, o lo puedes también inyectar al torrente sanguíneo de manera intravenosa. Okay. O bien el último caso, creo que mencionaste el de cáncer colorectal, pues a lo mejor se puede aplicar con un gel, con un tipo de endoscopio que lo lleves a esa zona, ¿no? El chiste es que hay que introducir un líquido o un gel al cuerpo. Allá adentro de manera microscópica están estos átomos con estas partículas, con estas cualidades que nos describiste. Y luego lo que hacen como parte del tratamiento es que acercan una luz con una lámpara que por la nota parece ser que es con LEDs. Tiene esta característica de luz infrarroja. Y entonces las partículas reaccionan de una cierta manera que la luz la convierte en calor. Un calor que oscila entre los 40 y 45 grados centígrados, pero está combinado para reaccionar y calentarse de acuerdo a la acidez de las células, ¿no? Okay. Es algo muy sofisticado. Entonces, digamos que una persona tiene un ejemplo muy sencillo, ¿no? O a mi entender. Imagínate que tienes cáncer en la mano, en una parte de la piel, pues a lo mejor te aplican un gel, te ponen esta lámpara y lo que va a suceder es que las células que tienen cáncer, por su acidez y una serie de características, estas partículas van a absorber la luz de manera más intensa, se van a calentar sobre esas células y las van a quemar. Pero las células que están al lado, como no tienen esas características, no tienen esa acidez, no se ven afectadas. Estas micropartículas no van a reaccionar de la misma manera a la luz, no van a alcanzar esa temperatura y entonces no las van a dañar. Y como tú decías, pues es muy importante porque la gente que ha padecido algún tipo de cáncer o que tiene un familiar o un amigo,
y ha pasado, por ejemplo, por una radioterapia, pues por lo general son rayos X o rayos gamma que se disparan a la zona. En mi mismo ejemplo de un cáncer de piel, directamente al brazo o a la mano, y pues quema toda esa zona con todas las afectaciones que pudiera tener, ¿no? La quimioterapia, también no soy experto, pero entiendo que ocasionan daños colaterales pues muy severos, ¿no? Sí. Todo el mundo hemos visto una persona que desafortunadamente está en alguno de estos tratamientos, pues se les cae el pelo, les produce náuseas, irritabilidad, incluso hasta cuestiones inmunológicas, lo que se llama inmunosupresión, que puede tener otras consecuencias como secuelas después de que te hayan quitado el cáncer, acabas con otros problemas, ¿no? Entonces, sí, pareciera que esta terapia fototérmica con estas nanoláminas, pues es como muy limpia, ¿no? No tiene ninguno de estos efectos nocivos secundarios, y va directo y ataca las células con el problema. Es que yo lo he dicho varias veces, me parece increíble que a estas alturas de la humanidad y con los avances que tenemos, justo ahorita aludías, o sea, en una época donde ya construimos cosas con una precisión que requiere herramientas que hablan en términos de nanómetros y estamos hablando a nivel molecular, no puede ser que para una enfermedad tan común como el cáncer, lo único que se nos ha ocurrido hasta estas alturas sigue siendo básicamente lo mismo, de a ver, pues vamos a inyectarte este veneno y ojalá que te vaya muy bien. Entonces, pues sí, todo lo que huela a un nuevo tratamiento contra el cáncer, pues creo que es mucho más que bienvenido y long overdue por justo este tema, ¿no? O sea, hemos avanzado tanto en tantas cosas que no puede ser que estas terapias sigan siendo, pues en esencia las mismas, ¿no? Digo, seguramente los que saben de medicina me estarán mentando a mi jefecita porque, o sea, sé que esto ha evolucionado muchísimo, pues, que no se malentienda, pero en esencia el tratamiento sigue siendo el mismo, ¿no? O sea, entonces, pues sí, ya tiene que la humanidad encontrar algo más, algo mejor para tratar un mal tan común y tan terrible como el cáncer. No, y es un problema, yo creo que de fondo lo que dices, porque desafortunadamente, como digamos, la tecnología de los negocios, los elementos que hacen dinero en la economía, pues son a los que se privilegian y es donde más se invierte y donde más ruido se hace y todo mundo pone la atención en ello, ¿no? No nos engañemos, todo esto de la inteligencia artificial, la gran especulación es que puede eficientar muchísimo los costos, con las consecuencias que también eso puede tener. Y cuando vas al terreno de la medicina, pues tristemente lo que dices es cierto, ¿no? Bueno, pues ahí destinen algo, a ver cómo avanzamos y la verdad es que deberíamos de poner un gran foco en ello, ¿no? Las personas que tenemos una visión optimista hacia el futuro, no distópico con esto de que nos van a dominar las máquinas. Por ejemplo, nos podríamos dedicar más a eso, ¿no? Que las máquinas se encarguen de leer el correo y de facturar y de hacer todas esas cosas. Y a lo mejor el ser humano a atender a las personas que tienen estas enfermedades, estos padecimientos, a ver cómo aceleran los desarrollos para que los tratamientos no sean tan agresivos, para que te cures más rápido, haya más prevención, etcétera. Yo creo que seguramente la gente que trabaja en el sector de la salud, estos investigadores, biólogos, que como tú dices, hay muchísimo avance y muchas cosas también de tecnología de punta que se están haciendo ahí, pero sin lugar a duda el área de oportunidad es inmensa y la falta de atención hacia muchos sectores de la población, pues también todavía sigue siendo muy grande el gap que tenemos ahí como sociedad, ¿no? Sin duda. Bueno, pues ahí está. Terminamos entonces eso con una nota esperanzadora, porque la verdad es que sí es bien interesante lo que está pasando con ello. Pero a nosotros todavía nos queda un poco más de material antes de terminar este podcast, Bernie. Vamos a hablar de petróleo e inteligencia artificial y de Arabia Saudita a la vez. ¡Vamos! Siempre queda un espacio para el postre. Oye, Bernie, bien interesante lo que está pasando aquí con uno de los personajes. Pues creo que no se habla tanto de él. Sí es un personaje muy mediático, pero es un tipo extraordinario. Yo tuve la oportunidad de verlo de cerca una ocasión por una circunstancia muy fortuita. Pero hablo de Mohammed bin Salman, el
pues el príncipe heredero de Arabia Saudita, lo llaman cotidianamente MBS por sus siglas, sus iniciales. Y es que, a ver, durante generaciones, Arabia Saudita pues se ha dedicado, como todos sabemos, a exportar petróleo. Pero ahora MBS quiere venderle al mundo un recurso que le parece todavía más codiciado que el petróleo, y seguramente tiene razón. Se ve que ya se leyó el libro de Chipware, que yo no me canso de recomendar, de Chris Miller, y dijo, hostia, pues aquí esto es donde está de verdad la lana. Y dijo, vamos a redirigir los intereses de Arabia Saudita, de este país que construyó mi familia y que pues básicamente es un negocio, y es un país que básicamente es una empresa, y esa empresa le pertenece a su familia. Y dijo, vamos a abrir una división nueva de esta empresa familiar, que es un país, insisto, y vamos a dedicarnos a la potencia informática. Porque está aprovechando, MBS está aprovechando la oportunidad de convertir la riqueza petrolera de Arabia Saudita en influencia tecnológica. Y es que pocos países pueden igualar la energía barata, los profundos bolsillos y el territorio abierto que tiene este reino. Y esos son ingredientes que las empresas tecnológicas necesitan para operar los enormes centros de datos que consumen tanta energía, de los que tanto hemos hablado, y que hacen funcionar la inteligencia artificial moderna. Arabia Saudita ya ha estado negociando con gigantes tecnológicos, sobre todo estadounidenses, sobre el uso de sus futuros centros de datos y sobre profundizar, digamos, la profundización de sus lazos. El príncipe Mohammed creó la empresa Humane en mayo y quiere que se encargue de alrededor del 6% de la carga de trabajo mundial de la inteligencia artificial en los próximos años. Con esto, Arabia Saudita, que ahora gestiona menos del 1%, pasaría de ser un actor secundario a situarse solo por detrás de Estados Unidos y China en el suministro de potencia informática, según Synergy Research Group. Entonces, el país está construyendo 3 grandes complejos de centros de datos. Esto podría ser al menos un 30% más baratos para realizar trabajo de IA que en los Estados Unidos. Y ¿qué más vale la pena comentar aquí? Bueno, Arabia Saudita también está considerando la posibilidad de crear zonas de embajadas de datos. Esto es interesante, que las empresas extranjeras puedan operar conforme a sus propias leyes nacionales y no a la legislación saudita, para evitarse problemas de seguridad con un estado que luego pues, puede ser un poquito autoritario, ¿no? Además, recordemos, Bernie, que pues, el príncipe Mohammed se ha cuidado mucho de no meterse en la bronca entre Estados Unidos y China. Tiene vínculos con Trump. Muy recientemente se asoció con Jared Kushner, su yerno. Está casado con Ivanka, la hija de Donald Trump, en un acuerdo de $55 mil millones por la empresa de videojuegos Electronic Arts. Y bueno, pues, pero al mismo tiempo, con la otra mano, recibe la inversión china. Entonces, una situación bien interesante en la que se encuentra Arabia Saudita, y pues lo que sí es que tienen mucha extensión, mucha lana, y pues ahora mucho interés en entrarle con muchas ganas al negocio de los data centers, sabiendo que esto va a ser pues el negocio del futuro, el suministro y la administración de los datos, la infraestructura, sobre todo pues ya en la era de la inteligencia artificial, Bernie. Sí, es súper interesante, fíjate, porque todo esto que estamos viendo del crecimiento derivado de la inteligencia artificial, lo que decíamos al principio del podcast, de las valuaciones de las compañías y el crecimiento económico, pues el verdadero motor en este momento es la generación de energía eléctrica, porque se están construyendo centros de datos especializados para inteligencia artificial, estas fábricas de AI, como le llama Jensen Huang, pues prácticamente por todo el mundo. Acá en Occidente y más los mexicanos, por estar pegados a Estados Unidos, en nuestro vecino del norte, tenemos una influencia mediática de enterarnos de primera mano de todo lo que pasa en ese país y alrededor de estas grandes compañías tecnológicas, que la gran mayoría de ellas, pues por supuesto, son norteamericanas. Pero no hay que perder de vista que del otro lado del mundo, pues también hay economías bastante relevantes, países grandes, importantes, y que también tienen sus tecnologías de manera importante, ¿no? Recuerdo cuando en 2023, ese primer semestre, que todo el mundo estábamos en la euforia del ChatGPT y empezábamos a aprender de qué eran los modelos LLM y que si había uno ahora de no sé cuántos billones de parámetros y que se iban creciendo. Recuerdo haber visto un par de modelos propuestos por los Emiratos Árabes Unidos que era así como muy sorpresivo, ¿no? Como que no es muy común
referenciar esa parte del mundo con la tecnología, al menos no de internet o de startups y todo ese tipo de compañías, ¿no? Correcto. Y se veían muy activos, y no se diga la parte asiática, ¿no? Encabezada por China, también muy activos con todo el tema de la inteligencia artificial y por supuesto los procesadores, todos estos chips, a colación del libro que ya nos recomendaste, pues es tremendamente relevante. Y creo que ahora de lo que estamos hablando es de esa generación de energía eléctrica. Entonces, como se requiere tanta energía y en el muy corto plazo, pues estos señores tienen una gran visión y dicen, oye, pues yo tengo un montón de petróleo y gas y yo la puedo generar pues muy barata, y aparte estamos situados en una posición geográfica de la cual puedes atender perfectamente a Europa o Asia, y puedes tener ahí un complemento con lo que existe en Norteamérica. Pues sin lugar a duda ya aparecieron todas las compañías tecnológicas de usual suspects con su footprint para poner ahí centros de datos y acuerdos, y tal vez acabemos con 3 grandes bloques en el mundo, ¿no? Uno en Norteamérica, uno en la región de los Emiratos Árabes, todo lo que es el Medio Oriente, y otro en el lado asiático, ¿no? Seguramente China tendrá un papel muy preponderante, pero sin lugar a duda también está Taiwán, Singapur, Corea del Sur, ahora con esto de las visitas políticas, Japón. Hay una región ahí muy, muy interesante y muy activa. Y otra vez, todo apunta a que este desarrollo nada lo está deteniendo, ¿no? Sigue avanzando. No quiero decir que esta idea de la burbuja económica no pudiera tener de repente ahí un tropiezo o un quebranto. Ese riesgo siempre existe. Pero en estos ya casi 3 años, que de hecho el 30 de noviembre del próximo mes, estamos grabando el último día de octubre, así que estamos próximos al 3er aniversario de ChatGPT. Anótenselo por ahí, 30 de noviembre, ya cumple 3 años de todo este cambio. Y vaya que sí ha habido cambios súper interesantes de todo esto que se ha especulado que iba a pasar, al menos de aquí al 2030, ¿no? Yo estoy feliz de poder estar vivo en esta época y estar viviendo lo que está sucediendo. Yo no podría estar más de acuerdo, ¿eh? O sea, creo que somos privilegiados, estamos viviendo y viendo ocurrir una enorme cantidad de cosas que se suceden cada vez a mayor velocidad. Y pues justo con ese espíritu hacemos este podcast, pues tratando de mantenernos al día, porque vaya que es difícil, ¿eh? Todos los días aparece una nueva iteración, un nuevo modelo. Ahora ya OpenAI ya le entró al negocio de los browsers, ¿no? Ya lanzaron su propio, pues su propia apuesta contra Google, se llama Atlas. Ya tuve oportunidad de picarle ahí un poquito y pues la verdad es que es muy funcional. Además, muy hábilmente te permite heredar todo lo que traías si estabas utilizando Chrome de Google. Con un clicazo te dice, a ver, pásate para acá todas tus pestañas, todos tus passwords, todos. O sea, muy, muy agresivo, dirigido a que literalmente dejes atrás a Google y te pases a ChatGPT, porque pues esa es la apuesta, ¿no? O sea, le quieren comer el mandado a Google, que pues por muchas décadas indexó y organizó y estructuró el Internet, pero es justo lo que decías en la nota de Wikipedia, ¿no? O bueno, de Grokipedia. Pues ahora pasamos de tener información pues que tenías que consumir como estaba, con los sesgos y con la visión que tenía el autor, a una era en donde ya toda la información está curada y hecha para ti, porque tú le preguntas a tu modelo, a tu LLM, a tu chatbot, a lo que sea, oye, ¿qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Y pues te contestará con una respuesta hecha especialmente para ti, de acuerdo a lo que sabe de ti, los datos que te gustan, en el formato que te gusta, y sabrás y aprenderás pues conforme a algo muy, muy, muy modelado. Entonces creo que a ese también está yendo la apuesta. Entonces, pues bueno, solamente un ejemplo más para decir lo rápido que se está moviendo este mundo, Bernie, y pues qué bueno, y que de verdad, déjame decirlo así y bajo riesgo de sonar cursi, qué bueno que te tengo a ti para que me ayudes y nos ayudes a entender este tipo de cosas con la velocidad que van pasando.
momento y lo podamos hacer en este formato de Tecnófagos que en esta edición pues está terminando. Pues no hay casualidades y por algo estamos aquí juntos, tú y yo y todos los que nos escuchan. Y pues bueno, aquí seguiremos mientras haya material de qué hablar en Tecnófagos y nos vemos en el siguiente episodio. Así será. Nos vemos y nos escuchamos en la siguiente entrega de Tecnófagos, Devoradores de Tecnología. Eso será la siguiente semana. Hasta entonces.